Bueno, ya les informábamos que a través de los resultados de un informe pericial se confirmó que el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda fue asesinado mediante envenenamiento. Vamos a ahondar en este tema y para esto recibimos con muchísimo gusto a Miriam Morales, maestra en Ciencia Política, a quien le agradezco que esté con nosotros aquí en Informativo 14. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esta noticia que está dando a conocer el sobrino Rodolfo Neruda, el sobrino de Pablo Neruda, bueno, fue una toxina botulínica que se utilizaba justamente para eliminar a los adversarios políticos en la dictadura de Augusto Pinochet. Sí, esto está en manos de un comité de expertos internacionales. El resultado de estas investigaciones probablemente saldrán pronto. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda sufría de un cáncer que estaba tratado, muy bien tratado por sus médicos. Pablo Neruda, al momento de su muerte, tenía 71 años, nació en 1904, si no me equivoco, en alguna de las sumas, en el dato no, nació en 1904, y el cáncer estaba controlado. Tuvo en su casa de la playa, Chile es un país muy angosto, o sea, su casa de la playa de ¿Valparaíso? No, vivía en ese momento en Isla Negra. Isla Negra. En su casa de Isla Negra, que es justamente donde está finalmente sus restos. Sufre una descompensación una semana después del golpe de Estado y su familia lo lleva a la Clínica Santa María, que era la clínica con los mayores adelantos tecnológicos. Estamos hablando de 50 años atrás. Hoy día Claro. la medicina es otra cosa. Y fallece. La Clínica Santa María se ha probado durante investigaciones ya en democracia. Se convirtió al principio como en una eliminadora de opositores a la dictadura de alto peso social en Chile y en el extranjero. Y las investigaciones han mostrado que aparte de los hechos que indican, los indicios que indican que Neruda podría haber sido envenenado, ciertamente en el año 1982 se murió también por la enzima botulímica un expresidente chileno, Eduardo Frei Montalva, que a esas alturas era una pieza fundamental en la coalición que posteriormente derrocaría a la dictadura. Las investigaciones posteriores demostraron sin lugar a dudas que en el caso de Frei había sido un asesinato. De hecho, los químicos que trabajaban para la dictadura y en contubernio con esta clínica fueron asesinados unos años después en Montevideo, Uruguay. Y desapareció todo el rastro, puesto que los autores intelectuales, materiales eran los médicos, pues habían desaparecido. Recordaríamos también aquí el punto de que justamente este tema del fallecimiento lamentable de Pablo Neruda, que ahora sabemos que fue un asesinato tal cual, se da 12 días apenas después del golpe de Estado de Augusto Pinochet y justo cuando Pablo Neruda ya se disponía para recibir aquí cobijo en nuestro país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo Neruda asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet? Porque Pablo Neruda era, aparte de premio Nobel, es uno de los poetas más citados, queridos y leídos del mundo. Y opositor también. Pablo Neruda era miembro del Partido Comunista, un miembro muy activo. De hecho, hay que recordar de que en la preselección del candidato a la Unidad Popular, Pablo fue el candidato del Partido Comunista que compitió con Allende y otros candidatos en una votación interna donde finalmente pues, la ganó Allende, que finalmente pues, resulta electo presidente en septiembre de 1970. Pablo Neruda fue en esa época, en la época del gobierno de Allende, fue embajador chileno en Francia y hizo muchísimas tareas para difundir los proyectos de lo que era el gobierno popular y la denuncia, en la época que correspondió, de todas las diversas maniobras que se estaban articulando desde la oficina de Henry Kissinger contra el gobierno de Allende.
Por lo tanto, la figura de Pablo Neruda en el exilio y en México era una figura altamente riesgosa para la dictadura. Claro. Y me gustaría un poco recordar aquí contigo el contexto de lo que fue la época en que se mató a Pablo Neruda. La brutalidad de la dictadura era algo que dejó atónitos a los chilenos y al mundo. O sea, esos episodios de lo que a mí me gustaría llamar la muerte joven, porque la cantidad de jóvenes que se mató en ese minuto fue algo inconmensurable, que además no ha sido contado porque no había posibilidad de hacerlo. De documentar. De documentarlo. Digamos, incluso los medios internacionales de periodistas estuvieron completamente limitados y las fotos que salieron de la gran represión fueron cosas que salieron, digamos, mediante la articulación de una serie de maniobras entre la gente que estaba, digamos, interesados en que se supiera esto. La muerte de Neruda se produce en la clínica. Su viuda, Matilde Urrutia, lo lleva a su casa de Santiago, que se llamaba La Chascona, que es una casa que queda en los faldeos de un cerro. Cuando instala el féretro ahí, una autoridad militar desvía un pequeño arroyo que quedaba cerca y la casa se inunda. Matilde decide continuar el velatorio con el agua corriendo en la sala y el barro y todo. O sea, fue una cosa muy triste, muy terrible. Agregó una brutalidad excesiva a la destrucción de vidas y de símbolos que estaba haciendo la dictadura en ese minuto. Cuando termina el velatorio y se llevan el féretro al cementerio general, la gente que pudo asistir al funeral, no hubo desde luego ninguna representación oficial, lo cual es sumamente extraño, puesto que Neruda era ahora ya se sabe el premio por qué. Nobel. Ahora ya sabemos por qué. No fue ninguna autoridad cultural ni deportiva, ni con ninguna representación. Fueron 2 embajadores, algunos escritores, por ejemplo, Nicanor Parra, una joven escritora que me narró hace mucho tiempo con mucho detalle, Diamela Eltit, asistió a ese funeral, y el resto de la gente que fue gente que se fue agregando por las calles, pero era sobre todo una militancia anónima, desesperada, y que sabía que en cualquier minuto de ese funeral podían salir ellos también apresados o muertos. El velatorio, el funeral, el pobre empleado que le tocó llevar la cureña, o sea, el féretro en esas cosas que tienen ruedas, prácticamente corría para que todo pasara más rápido. Neruda no tuvo una tumba, Neruda quedó en un nicho que alguien, un amigo, alguien que apareció que tenía ese nicho, le prestó, y ahí quedó durante muchísimos años. Pero lo que quedará sin duda será el legado, la trascendencia de todos sus escritos y por supuesto su paso también para mostrar la oposición que tenía ante las causas que obviamente no eran justas, de las cuales hubo un gran periodo, y por supuesto pues Pablo Neruda va a seguir vivo como premio Nobel entre todos nosotros. Así es que muchísimas gracias, Miriam, por ampliarnos este gran contexto, enriquecernos este gran contexto del gran Claudia. poeta. Bueno, vámonos a otra información.